buenas noches, bienvenidos a un día de miércoles y muchísimas gracias por acompañarnos. El primer tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con las políticas de integración que se viene sosteniendo desde el Estado provincial con los países de frontera, por un lado Paraguay y por el otro Brasil, que estuvo de elecciones hace muy poquito, el domingo pasado, y esto va a tener seguramente algunas repercusiones con este socio estratégico. Te decía, políticas de integración, hay mucha convolución en este tema y queremos hablar con uno de los referentes que están trabajando particularmente con Paraguay en esta integración a través de Posadas Encarnación. Bienvenido Daniel Domínguez, delegado de Migraciones de Posadas. Muchas gracias por invitarme nuevamente, Facundo, y estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Bueno, Dani, el tema planteado es por ahí la integración que se da de la provincia con otros países. ¿Cómo vienen trabajando? Sé que Paraguay es uno de los primeros socios estratégicos con los cuales el gobierno provincial viene trabajando ya, ¿no? Sí, en realidad la relación con Paraguay viene de manera creciente desde hace algunos años. La verdad es que el gobernador Clos tiene muy buena relación con el poder político en el Paraguay, tanto con el presidente Carte como el vicepresidente Afara, y en el caso puntual con su colega, el gobernador de Itapúa, Luis Roberto Neitin, y también la relación entre los municipios. Se da muy claramente en el caso de Posadas, con el intendente Orlando Franco y también con el intendente Joel Maidana. Y cuando esa relación es afectiva y es efectiva, se pueden concretar cosas que tal vez tardaron en otros tiempos mucho tiempo, porque no había esa afinidad, y hoy la hay, y por suerte a nosotros nos toca, los que somos funcionarios, en mi caso nacional, pero hay funcionarios a nivel local y municipal, que simplemente trata de trasladar esos acuerdos a directamente concretar en realidad. Dani, repaso un poquito la entrevista. Bueno, estás en radio también ahora. ¿Cuál es el objetivo de estar en radio y comunicar la tarea que llevan adelante desde la dirección? Sí, en realidad el tema de la radio tiene que ver con un anhelo histórico. Yo cuando hace 20 años, fue el 95, 96, 97, 98, hice radio cuando era muy joven. Me gustó porque me gustaba la temática. Siempre me interesó mucho la temática del Mercosur. ¿Ya estabas vinculado en ese momento con esa temática? ¿Ya buscabas siempre eso? me gustó. Yo hice el traductorado del portugués en la facultad, después tuve oportunidad de hacer un intercambio con la Universidad de la USPI en San Pablo, estuve 3 meses allá. Bueno, recién empezaba a hablarse del Mercosur, y bueno, decidimos hacer con unos amigos 2 programas, uno el Latir del Mercosur, en una radio, en el ET4, y otro el Mercosur Cultural, en el ET17 Radio Provincia. En los 2 tuvimos 2 años, y me gustó mucho esa experiencia. Bueno, después me tocó estar en distintos cargos, y fíjense la vuelta de la vida, que hoy me toca estar, ser responsable nada más y nada menos que la política de integración, porque si vamos al caso tiene que ver con política migratoria, con política de frontera, y bueno, y decidí retomar ese tema de la comunicación, porque además yo entiendo a la gestión como comunicación también con la gente. Y bueno, como te decía al principio, repasaba una de las entrevistas que hicieron en el programa, y me interesó mucho un concepto que dio el cónsul argentino en la Encarnación, Daniel Elicabe, que decía que él siempre dice o lo ve a Posadas a Encarnación como una sola ciudad, ¿no? Es interesante este concepto, ¿no? Y sí, la verdad que sí, porque en realidad si uno lo analiza en esos términos, podemos implementar las cosas que estamos implementando. Si nosotros entendemos que hoy tenemos casillas que están funcionando del lado argentino, pero también casillas argentinas del lado paraguayo, no se podría implementar esa lógica si no tuviéramos un concepto de una sola ciudad en un plano urbano, en donde no digo que sean 2 barrios distintos, porque sería mucho, pero que con una misma lógica, con una misma historia, con un mismo puente, pero por sobre todas las cosas también, y hay que reconocerlo también, con un mismo fundador, porque San Roque González de Santa Cruz fundó las 2 orillas. Y dicho sea de paso, el año que viene se cumple 400 años de la fundación de Encarnación, hecho que nosotros ya estamos trabajando para que sea un hecho histórico de toda la región. ¿Va a haber una participación de la provincia? Muchísima. Estamos trabajando con las autoridades del Paraguay. Serán ellos seguramente los que van a anunciar el programa, pero por dar un solo dato, se está pensando en una maratón importante, con muchos competidores, digo alrededor de 20, 30 mil personas seguramente, según la expectativa que tienen. Muchísimo. Gente de todo el país, entonces vendrá. De todo el país, de la región, una maratón que arranca en Posadas
y pase por el puente y que termine en la Plaza Mayor en Encarnación. Para eso, bueno, estamos trabajando, porque imagínense 30.000 personas pasando por el falso fronterizo, tenemos que hacer previamente todo lo que es el listado para el tema migratorio, pero para que en definitiva esta jornada sea un festejo, y lo vamos a hacer. Dani, si hablamos del concepto de integrar a la región, hay muchos cambios que son estructurales, son de fondos, ¿no? Sí. Y yo por ahí me quería detener un poco en lo que tiene que ver con la cultura y la educación. Vos recién decías que tenemos culturas muy similares entre ambos márgenes, ¿no? Sí. O tenemos, por ejemplo, el caso de profesionales que se recibieron en Paraguay Sí. y tuvieron que venir a Posadas o a algún otro lugar del país a revalidar el título y demás. Sí. ¿Hay un proyecto en común que se esté trabajando en conjunto en el ámbito educativo y, digamos, académico específicamente entre ambos países? Sí, de hecho hay, bueno, hace muchos años se viene discutiendo esta realidad de estudiantes de Brasil y Paraguay que estudian en Argentina, y estudiantes argentinos que se han recibido. Muchos de ellos hoy ocupan cargos en la provincia de Misiones. Muchos Era una abogados, situación bastante arquitectos. común, ¿no? Es bastante común, ahora ya no tanto, pero en otra época había muchísimos argentinos estudiando en la Encarnación, y entiendo yo que la realidad económica, la Universidad Nacional de Asunción, que es una ciudad muy una universidad muy importante, también seguramente tendrá su mérito. Y a partir de los comités de frontera que se fueron dando año tras año, se fue solicitando la cuestión de la reválida, como bien decís vos, de qué manera los títulos tenían mayor implicancia en cada uno de los países. En eso se ha avanzado mucho. Sé que el Congreso Nacional viene trabajando en varios proyectos de ley para unificar los títulos en toda la región, así como se está hablando hoy, que en el 2016 aparecerían las patentes unificada, claro, para toda la región. Me refiero a las patentes de los automotores. Y yo creo que vamos camino a lograr el espíritu fundacional del Mercosur, que es unificar los criterios, tener un parlamento único, si Dios quiere el día de mañana también podrá estar pensando en una moneda única, etcétera. Sé que el Mercosur pasó por distintas instancias. Al principio fue muy vigoroso, tomó mucho impulso, después hubo como un estancamiento, pero entiendo que en estos últimos años está tomando forma nuevamente, y todos estos temas a cuales te referís vos seguramente van a ser temas tratados en los futuros parlamentos del Mercosur, y se van a unificar los criterios, porque esa es la idea de un bloque económico, social y cultural. Lo escuché varias veces y al gobernador le gusta aseverar sobre el concepto del Mercosur. Sí. No digo como una crítica, sino como una cuestión quizás conceptual, ¿no? De romper algunos paradigmas. Y en varios por ahí discursos le escuchaba que decía, bueno, ¿qué me van a venir a hablar a mí de Mercosur si yo vivo en una frontera, ¿no? Como que arraigar más el concepto de Mercosur hacia nuestra frontera. Sí, es cierto. Y bueno, y en las elecciones últimas de Brasil también una cierta crítica de lo que fueran, digamos, la falta de apoyo de la gente hacia las políticas que se sostienen del Mercosur. ¿Qué reflexión te merece eso? Bueno, dos cosas. Uno, el concepto y el paradigma nuevo que decís vos de frontera. Si nosotros entendemos, para que la gente entienda, que la frontera, o visualizamos la frontera, algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos y México, por ejemplo, que es una frontera más larga, tiene 900 y pico de kilómetros. Bueno, una frontera más larga la tenemos en realidad nosotros, con 9.300 kilómetros, si analizamos toda la frontera de que tiene la Argentina con los 5 países limítrofes. Lo que sí puedo decirte que Estados Unidos, en esos 900 kilómetros, la verdad es que uno visualiza una frontera militarizada, con 5 agencias de seguridad, con satélites vigilando, con un presupuesto enorme para impedir el paso, y que los pasos se dan generalmente por lugares, digamos, muy peligrosos, a veces en el desierto, otras veces atravesando el río. O sea, esa es la visualización de una frontera, de un modelo de frontera en donde hay una suerte de muro, barrera perimetral, y no permite que una persona se traslade de un lugar a otro de ninguna manera. Y así te puedo decir que, a pesar de esa situación, más de 4 millones de personas se han filtrado por esa frontera, y hoy son NN en Estados Unidos. Claro. Generalmente ocupados para el trabajo informal, y muchas veces hasta alentados por determinados sectores, cámaras empresariales, cámaras de construcción, que les sirve tener esa suerte de trabajo esclavo en la frontera, claro, a su propia economía. Nosotros tenemos otra visión de frontera. Nuestra frontera tiene que ver con un lugar de integración, con un lugar de encuentro, tiene que ver con que todas las personas que decidan, por los motivos que fueran, quiero decir, económicos, sociales,
climatológico, el que fuera, trasladarse de un lugar a otro, lo puede hacer. Ese fue siempre el espíritu de la República Argentina, lo dice el preámbulo de la Constitución Nacional para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y en realidad aquí, la persona que decide arraigarse va y regulariza de motus propio su situación. Va a cualquiera de las 29 delegaciones, nosotros somos una de ellas, se presenta y dice, yo quiero vivir aquí y estos son mis papeles. Y es necesario tener una política seria, ¿no?, para la gente que quiera migrar hacia la provincia. Sí, de hecho la hay, la ley 25781, que es la norma que rige justamente la política de ingreso, egreso y de permanencia en el país, es muy seria, es muy concreta, es muy progresista, está cumpliendo 10 años esa normativa y yo creo que le sirvió mucho al país y le va a seguir sirviendo. Yo creo que la integración entre quizás Posadas, Encarnación, una integración comercial que fundamentalmente cuando beneficiaba al tipo de cambio también, siempre se dio, ¿no? Sí. Esa integración entre la gente, digamos, siempre se dio. Lo que falta o lo que faltaba quizás es que las instituciones tomen como política de Estado esta integración, ¿no? Bueno, en realidad lo que vos estás diciendo es una lucha que la tenemos que dar y la seguimos dando desde los estados subnacionales. Quiero decir, cuando nosotros analizamos la integración que se da entre Misiones y Itapúa o entre los municipios de la costa del Alto Uruguay y los, si se quiere, estados del sur de Brasil, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, una relación muy local, con una visión muy local y que, como bien decís, siempre se dio esa suerte de intercambio de bienes, servicios y de personas en la región. Por el lado de Brasil, por ejemplo, para ir de vacaciones también, que siempre pasamos. Irnos de vacaciones, la situación de, inclusive en la frontera, yo tengo 21 pasos a cargo y recorro permanentemente y uno nota claramente, no solo llama en el idioma, de hecho uno va en un idioma característico en la frontera, propio de esa integración, claro. Pero además hay parientes de un lado y el otro, hay situaciones comerciales que hacen que históricamente la gente se traslade de un lado al otro, ya sea por escasez de alguna mercadería o porque alguna mercadería es más barata y de mejor acceso o mejor calidad de un lado y del otro. Eso fue histórico y creo que va a seguir siendo. Muchas veces es poco comprendido desde la propia visión de centralista, le digo yo, entre Buenos Aires, San Pablo, Brasilia, por Asunción, Montevideo. O por ahí se trabajan cosas que en la práctica nuestra no se da. Bueno, esa es una lucha que va a ser permanente, que me toca a mí darla desde aquí. Si bien yo soy un empleado de la Nación, no puedo dejar de desconocer los intereses de la provincia y en esa dualidad tratar de siempre estar llevando nuestros intereses a que sea regularizado, tenido en cuenta en el plano nacional. Y les puedo asegurar que es una tarea a veces difícil, pero que a mí me llena de orgullo porque sé que estoy generando condiciones para que las futuras generaciones de misioneros, encarnacenos, itapuenses y demás tengan desde la ley una relación más fluida. Dani, por ahí te seguimos un poco por las redes sociales, veo que estás utilizando mucho también las redes sociales. Sí, como decía ahora no lo utilizaba, pero entiendo yo entiendo a la gestión cuando uno intenta transmitir esto que estamos transmitiendo, y te agradezco mucho que tengamos esta posibilidad de charlar de este tipo de cosas, que no tiene que ver con una noticia puntual o con la coyuntura actual, tiene que ver con una forma de ver, en este caso, el proceso de integración, la política de frontera, y que necesita un debate público, y que necesita que la gente se apropie de determinadas ideas, porque en realidad esto es una lucha que va más allá de cualquier partido político o cualquier coyuntura electoral. Entre todos juntos, en algún momento vamos a tener que, y lo estamos haciendo, asumir un protagonismo regional y defender los intereses de la provincia, independientemente de las posiciones políticas. Encarnación está saliendo, digo yo, una especie de estancamiento que sufrió por años, ¿no? Tras las obras de Yacyretá, el nuevo circuito comercial, es decir, una zona potencial en el área del comercio y fundamentalmente turismo también, que están atrayendo incluso a visitantes del país paraguayo y argentino también, ¿no? ¿En qué nos beneficia a nosotros como posadeños o como misioneros que crezca esa ciudad exponencialmente? Y yo creo que mucho, lo hablábamos el otro día con el intendente Joel Maidana, y él me decía que ellos están pasando como nunca a la ciudad de Posadas, les gusta la ciudad de Posadas, por la cuestión comercial se da muchas veces por artículos muy específicos de la cadena comercial, comestibles,
y también algo de perfumería. Pero básicamente cuando pasan a la noche no pasan a comprar, pasan a recorrer nuestra costanera también, les gusta mucho nuestra gastronomía, les gusta mucho la noche posadeña, y también de viceversa, todos sabemos que nosotros hemos pasado históricamente a la Encarnación, más ligado a la cuestión de compra y demás. Esas asimetrías en la frontera es normal que se dé para un lado y para el otro. Lo importante es que toda la región cuente con mayores servicios, porque si la playa de El Brete está a disposición para nuestros jóvenes y muchos irán, como ya están yendo, a disfrutarlas, y otros quieren ir a la playa San José de la Encarnación, que haya un circuito, que haya una lancha, que haya un servicio rápido, que la gente pueda trasladarse de un lado y el otro de manera más ágil, con la responsabilidad eficacia, ¿no? Eficaz. Salgo a tal hora y puedo llegar, ¿no?, a tal hora. Claro, que haya seguridad, que uno pueda decir, y entonces estamos hablando de que, en definitiva, no estamos hablando de una sola ciudad, sino que estamos hablando de un conglomerado mucho mayor, en donde el mercado es mucho mayor, para lo cual los negocios y las inversiones van a ser mucho mayores. ¿Cuántos kilómetros tenemos de costa a costa? Bueno, hay distintos... como la referencia del puente, ¿no? El puente tiene un total de 2.900 metros de distancia desde costa a costa, y entre cabecera y cabecera 3.500 metros. Pero es cierto lo que vos decís, Encarnación ha crecido mucho, Posada también ha crecido mucho, y hoy tenemos las dos costaneras más bellas, y cada uno tiene su propia impronta y tiene su propia lógica y su propia planificación, y es bueno que así sea. Y hay que disfrutar de las dos, porque en definitiva es nuestra región, y quien venga del exterior o de Buenos Aires, Asunción, a visitar tanto Posada como Encarnación, seguro se pega una vuelta de un lado y del otro, o sea que en definitiva estamos siendo beneficiados las dos orillas. Dani, una de las noticias que tiene que ver de estas semanas es el tren, la habilitación del tren, que bueno, amerita seguramente un proceso largo de estudios por el lado de Argentina y de Paraguay también, la habilitación y demás. ¿Cómo está el proceso? Bueno, por un lado está la parte legal, en el pleno proceso licitatorio. Hay claramente un concesionario interesado que tendrá que plantear su propuesta. Y lo que a nosotros nos toca tiene que ver con el control migratorio, tanto ingreso como egreso. Lo tenemos pensado hacer en la cabecera argentina. El convenio es con las autoridades del Paraguay también. Quiero decir, la gente tiene que entender, hay un ASI, que es un área de control integrado. Está compuesta por organismos que pertenecen en el caso de Argentina, a la Nación, como en el caso de Aduana, como en el caso de Migración, el SENASA, Vialidad Nacional, Gendarmería, y del Paraguay también, su homónimo, tanto Migraciones Paraguaya como Aduana Paraguaya, la Marina Paraguaya, que es la que encargada de la seguridad, y la verdad es que todo eso compone el área de control integrado, para lo cual cualquier situación que resolvamos hacer en el ámbito de esa área tiene que tener el aval de todas las instituciones. Bueno, claro. Por primera vez en el año nos juntamos ya 7 veces, para que la gente entienda, históricamente se juntaban 1 o 2 veces al año, y nosotros ya en este tiempo, no ha terminado el año, ya nos juntamos 7 veces, porque tuvimos que resolver una serie de cuestiones, algunas más burocráticas que otras, pero siempre con el mismo espíritu. Y lo que quiero decir es que tengo que agradecer a todas esas instituciones, que además tienen el aval político, tanto del gobernador Clos como el gobernador Ney. Pero bueno, eso es importantísimo, la búsqueda política, más allá de, como vos decías recién, sí, de el color político, la intención de un gobierno de producir justamente ese vínculo, ¿no? A eso iba, Facundo. El hecho de que tengamos 2 cabeceras con casillas argentinas en distintos lados es un avance en la política diplomática, si se quiere, de acuerdo. Se intentó en los años 90, no se pudo dar, y hoy lo estamos concretando en los hechos. De hecho, el apiario, para que la gente entienda nuevamente, la estación de trenes que se va a construir, van a tener funcionarios de aduana y de migraciones de los 2 países en un mismo lugar. Eso yo entiendo que es un hecho histórico, y estoy muy ansioso y muy motivado para poder concretarlo, porque estaremos demostrando que tenemos la suficiente madurez como para poder trabajar en conjunto al servicio de nuestros pueblos. Dani Domínguez, director de Migraciones, gracias por hacer este repaso de cómo estamos en la integración entre los países. Bien. Delegado de Migraciones de Posadas, y la verdad, te agradezco, Facundo,
que me haya dado esta oportunidad de charlar con la gente, de proponer estos debates y, por supuesto, la idea es seguir construyendo una integración regional y una relación más afectiva y efectiva entre nuestros pueblos, porque creo que eso nos va a llevar al desarrollo de toda la región. Dani, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a un corte. En el próximo bloque estamos con el flamante director general de Tránsito y Transporte de la ciudad de Posadas. Ya venimos. Everything about you tells me I'm yours.